Soy el doctor Enrique Barbachano Rodríguez, soy especialista en medicina interna de enfermedades infecciosas, tengo maestría en investigación y soy profesor universitario. Además, desarrollo la consulta de enfermedades infecciosas en la práctica privada, pero pertenecí hasta hace 2 años que llegó mi jubilación a mi alma mater como especialidad que es el Instituto Mexicano del Seguro Social, la torre de especialidades número 71 aquí en Torreón, perteneciente al Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, el interés de estar en esta entrevista es básicamente llevar a la sociedad el mensaje de un miembro más del sector salud, que debe entenderse por esto a todas las personas que directa o indirectamente participan en el llevarle salud a una comunidad, ya desde los rangos más altos a los más bajos. Cuando se habla de esto, generalmente la sociedad se va rápidamente hacia el médico, pues porque es el personaje, por decirlo así, más protagonista. Pero aquí participan enfermeras, camilleros, lavanderos, intendencias, personal de cocina, personal de aseo, personal que cuida las instalaciones, los compañeros dentistas, compañeros psicólogos, de todas las especialidades médicas, los psiquiatras, por ejemplo, también ven pacientes, los cirujanos, los pediatras, los ginecobstetras que están atendiendo partos, los traumatólogos, toda la rama de la medicina, pero son muchas especialidades las que están involucradas. En los consultorios, por ejemplo, privados, están involucradas desde la recepcionista, la que atiende a tu paciente cuando te esté esperando en la sala de consulta, hasta la persona que te lo lleva a la consulta, ¿sí? Desde la cajera. En las zonas de transporte de pacientes, las personas de ambulancia, ¿qué decir de ellos? Un papel de contacto íntimo, tremendo con pacientes con COVID y pueden ellos ser infectados fácilmente. Los gabinetes de estudios de laboratorio, por ejemplo, este es un laboratorio en el que tenemos atrás, donde pueden venir cientos de personas a tomarse muestras y donde pueden estar en contacto. Los químicos, arriesgando su vida también, ¿sí? Y por ejemplo, si requieres un estudio radiológico, por ejemplo, los gabinetes radiológicos, donde las personas, los técnicos radiólogos y los radiólogos están atendiendo a los pacientes para ver estudios, una tomografía, una radiografía de cara, de lo que quieras, evaluar una fractura, etcétera. Es un tiempo de contacto con pacientes que todos los pacientes potencialmente están infectados, ¿sí? Potencialmente. La perspectiva de importancia, hablando del sector salud, es incluirlos a todos. Y estoy en esta conferencia precisamente para aclarar que el sector salud no es solo el médico y la enfermera, es un grupo muy amplio de participantes en estas disciplinas. Entonces, el mencionar que el sector salud se divide en público y privado, pues es una gran aberración, ¿sí? Desde el punto de vista del trabajo en nuestro país, todos sabemos que tenemos que trabajar en varios sitios para poder cubrir las necesidades de sostén de nuestras familias. Entonces, los médicos que trabajan en las instituciones públicas también trabajan en las instituciones privadas y no con la finalidad, como se ha mencionado, de llevar a la práctica médica a hacer un mercantilismo como ha sido mencionado. Esas situaciones de división dañan muchísimo porque confrontan a nuestra sociedad y la malinforman. Si nosotros habláramos de esos tendencias mercantilistas, las existen en todas las ramas del quehacer humano. Sin embargo, de rama a rama, podríamos hablar que la rama médica, la rama de servicios de salud, es
su- por mucho más humanista y menos mercantilista que otras ramas, ¿sí? Si se pusiera uno a compararlo así, ¿sí? Nosotros estamos aquí para hacer unión. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes que llegan a un hospital público o privado ya vieron antes a un médico. No la mayoría, un porcentaje muy alto. En estimaciones bien calculadas se sabe que del 25 al 50% de los pacientes que llegan a un hospital público ya vieron a un médico de farmacias o similares o del ahorro o a su médico de confianza de su familia, y que es una medicina privada. Entonces excluirlos es un acto criminal que habla muy mal del enfoque ideológico de vacunación que se está ofreciendo a nuestro país. Ese es un punto. Es un punto que provoca divisiones, donde no las debe haber. Somos un grupo de unión, somos un grupo que trabaja todos juntos. Tan importante es la enfermera que está administrando los medicamentos como el camillero que lleva al paciente y lo desplaza, ¿sí? O los compañeros de intendencia que llegan a hacer el aseo de las áreas donde están nuestros pacientes. Los ambulantes que trasladan a un paciente urgente de un lado a otro, todos son importantes. Los compañeros de lavandería, los compañeros de cualquier parte del sector salud, trabajadoras sociales, asistentes médicos, los compañeros que están también en las áreas directivas de hospitales. ¿Por qué? Porque los pacientes que tienen quejas van a hablar con los directivos, a expresar sus necesidades en lo que se refiere a deficiencias que aprecien ellos en la calidad de atención de sus familiares. Entonces, todo el personal de salud está involucrado y tiene riesgos de COVID. Podrá decir las personas, sí, entonces los choferes también tienen riesgo. Sí, pero todas las personas requieren vacunación, todos, choferes, maestros, todo México requiere vacunación. Pero se sabe perfectamente que los médicos o el personal de salud, refiriéndome a todos los que he mencionado previamente, tienen de 7 a 8 veces más riesgos de contagiarse de COVID y desarrollar formas severas de enfermedad. Por eso esa división, que es una división que incita al odio y evidencia un desconocimiento importantísimo de lo que es el servicio médico, ¿sí? Cómo está integrado, ¿sí? Esa apreciación es tremendamente aberrante y nos daña como sector de trabajadores de salud, a todos. Si yo tengo vacuna, pero una compañera mía, asistente médica, no está vacunada, es el daño igual, es lo mismo. Si no estamos vacunados, el sector salud completamente es una falla en la estrategia. No lo estoy diciendo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud y todos los principios básicos de salud pública, más en un momento de pandemia, que la pandemia es una urgencia de carácter infeccioso por un proceso que no se conocía. Viene un virus que se quiso despreciar por nuestro sistema de salud, ¿sí? por nuestros dirigentes de salud en el país, representantes, pero que a la postre no nos han representado, ¿sí? Ellos han hecho de esta pandemia una visualización ideológica y preferencial, y lo estamos viendo con las vacunas. Nosotros no estamos en contra de que se vacune a los maestros, tenemos gran admiración por ellos. No tenemos ningún problema, al contrario, que se vacunen a las personas de edad mayor o a cualquier compatriota, ¿sí? Pero sí se debe establecer estrategias adecuadas, ¿sí? Que guíen a que, en dado caso de una pandemia que está amenazando a tu comunidad, debes proteger a los primeros que van a hacerle frente a ellos.
No vamos a poner a los maestros, con todo el respeto, a tratar pacientes con COVID. No vamos a tratar, sin hacer menoscabo de su importancia como maestros en la formación de un país. La educación es vital, pero en un momento de crisis debes cuidar a tus soldados. Y los soldados en una crisis sanitaria es el personal de salud a los que he hecho mención en esta conferencia. ¿Sí? Bueno, pues la evaluación es de una tremenda catástrofe. Lo había dicho el mismo secretario encargado del control de la pandemia, Hugo López-Gatell, había dicho que era catastrófico llegar a 60,000 muertos y tenemos más de 210,000 muertos. Es una catástrofe. Entonces, no porque ahora le digamos tenía razón Gatell, 60,000. Es una catástrofe porque a nivel mundial, ¿sí?, somos el país que tiene el mayor número de muertos en personal de salud a nivel mundial. Y somos de los primeros 5 países del mundo con más mortalidad por porcentaje de población. Entonces es una catástrofe sanitaria. Eso es en el manejo. En la blindaje, ¿sí?, de sus soldados para ir a enfrentar al COVID, pésimamente hecho. La mayoría de los médicos tuvieron que comprar sus equipos de protección, ¿sí? En el abastecimiento de medicamentos hubo muchas crisis. Siempre ha habido crisis en nuestro sistema sanitario, pero ahora con más razón, ¿sí? Más se ha puesto la situación más crítica en el abastecimiento de fármacos, ¿sí? Y el punto que empieza a surgir y que ahorita es el motivo de esta charla es la vacunación. México tiene un reconocimiento mundial como ser de los países con mejores sistemas de vacunación del mundo. ¿Cómo es posible que teniendo un sistema de vacunación se destroce ese sistema y se utilice con los siervos de la nación y con la Guardia Nacional, que ninguna experiencia en procesos de vacunación tienen y que además por su número nunca igualarían a lo que tenía México como campañas de vacunación? La manera en la cual ha utilizado la vacunación el gobierno de México ha sido nefasta y criminal. Si la Organización Mundial de la Salud le menciona que debe vacunar primero y proteger a todo su trabajador de la salud, no se explica por qué empiezan a vacunar primero a los maestros. No tenemos nada contra ellos, pero lo repito, ellos no van a enfrentar de primer contacto al paciente enfermo. Entonces, ese no escuchar a las recomendaciones internacionales los transforma en un uso perverso, ¿sí?, con intereses electoreros, como lo mencionan muchos analistas, ¿sí?, uso electorero de un recurso que primeramente no es un regalo del gobierno, nace de las arcas de contribuciones que las personas que participan de sus utilidades al gobierno son los recursos, de ahí provienen los recursos para comprar las vacunas. No sabemos, así es cierta, yo no lo sé, pero se escucha mucho de que no se han comprado el número de las vacunas, pero lo presumen. Y luego te regalan la vacuna como si fuera una dávida del gobierno, con una finalidad perversa de que tú votes, como si ellos hubieran sacado su dinero de sus arcas, de su dinero del gobierno que tenemos, y como si fuera un regalo. Las vacunas son un derecho constitucional establecido muchísimos años antes, a la cual tenemos derecho, y en tiempos de situaciones de emergencias sanitarias deben ser utilizadas de manera inteligente y sin fines electoreros ni políticos. ¿En qué momento parará esto? Muy bien, una pregunta muy interesante. Es una enfermedad reciente, pero tenemos ejemplos mundiales ya de éxito. Ustedes pueden ver el caso de Israel o los casos que estamos viendo en la misma América Latina con Chile, con programas de vacunación exitosos
Israel está a punto, o no sé si en estos días, o ya lo abrió, para que la gente ande sin cubrebocas y reactivando su economía. Los chilenos están en ese mismo tenor, están logrando, llevan un porcentaje más grande que nosotros de su población vacunada y están hasta regalando vacunas pues a sus socios comerciales. El no aplicar en México un programa similar pues nos pone en una terminación larguísima del problema de la pandemia, ¿sí? Nos coloca en un retroceso vergonzoso para lo que era México en el sistema de vacunación a nivel mundial. Es un retroceso y tristemente el uso de esta manera de la vacunación con la finalidad de dividir a los mexicanos hasta en el mismo sector salud, ¿sí? Como los buenos, los públicos, y los malos, los privados, es una táctica muy inteligente del gobierno, pero basada en una mentira para provocar división entre los mexicanos y aún mismo entre la misma comunidad de trabajadores de la salud. Muchas veces lo logran, tristemente lo logran. Hemos tenido discusiones entre nuestros mismos foros de médicos de la región y a nivel nacional, ¿sí? Y viene siempre el cuestionamiento: no hables de la política, porque el que habla de política, sí, pierde a los amigos. Estamos en un momento de crisis donde se están muriendo compañeros y la muerte de los compañeros debe honrar las palabras para buscar la verdad, y la verdad está protegida por la ciencia médica, que es la más artística de las ciencias y la más científica de las artes. El amor a la medicina lo refleja el médico, pero lo refleja el camillero, el chofer, todos, porque todos son personal de salud y todos deben estar unidos y debemos estar unidos para luchar por nuestro derecho de vacunación, para seguir atendiendo a nuestro querido México. México se merece tener un sistema de salud que en verdad resuelva los problemas y no los alargue de manera caprichosa y convenenciera como lo ha hecho el gobierno.